Bienvenido a Buenas Noticias en 5 minutos. ¿Se acuerdan que el sábado yo les conté que el pueblo de Egipcio se había quedado en oscuridad? Porque Dios había mandado una de las plagas, que era una tiniebla muy pesada, que había oscurecido todo el lugar de Egipto. ¿Pero qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Ellos tenían luz? Sí, ellos tenían luz. Solamente los egipcios, Dios le envió esta oscuridad. ¿Y saben cuántos días tuvieron en oscuridad? 3 días. 3 días hasta que el faraón mandó a llamar a Moisés de nuevo para que terminara con esto y para ver si también se decidía a dejar salir al pueblo. ¿Saben qué pasó después que Moisés fue a hablar de nuevo con Faraón? Después que Moisés fue a hablar con Faraón, el Faraón le dijo: bueno, Moisés, ¿sabes qué? No te voy a dejar que te lleves al pueblo de Israel. Se van a quedar acá, van a seguir siendo mis esclavos porque los quiero acá conmigo trabajando todo el tiempo. Y Moisés le advirtió una vez más y le dijo: pero Faraón, tened cuidado porque Dios te va a enviar una de las últimas plagas, la 10ª plaga, que es la peor de todas. Esta es tremenda, peor que las ranas, peor que el agua en sangre, peor que se mueran los animales, peor que los mosquitos, peor que la langosta, peor que... ¿Cuál me falta? A ver si me ayudan. Peor que la lepra, peor que la oscuridad, peor que los granizos y el fuego, y peor, mucho peor de lo que ustedes se pueden llegar a imaginar, era la 10ª plaga. ¿Saben cuál era? Era la muerte de todos los primogénitos. ¿Saben qué significa esto? Significa que todos los hijos mayores, el primer hijo de cada familia, se iba a morir. De cada familia egipcia, el hijo más grande, el primogénito, el primero, se iba a morir. ¿Pero qué iba a pasar con la familia de Israel? Con todo el pueblo de Dios, ¿qué iba a pasar? Bueno, Dios les dio varias indicaciones que ellos tenían que hacer. Tenían que preparar toda una cena, tenían que asar un cordero, un animal, y cuando lo mataran a ese animal, con la sangre de ese animal, tenían que pintar todo el marco de la puerta de su casa con esa sangre. ¿Para qué tenían que hacer esto? ¿Saben por qué? Porque a la noche, cuando ocurriera esta plaga, cuando la plaga llegara al pueblo de Egipcio, esa plaga iba a pasar por todos los lugares, pero cuando viera esa marca en la puerta, la plaga iba a pasar de largo y solo iba a atacar o a matar a los primer hijos de la familia egipcia. Más allá de esto que tenía que hacer el pueblo de Israel, Dios los seguía cuidando, Dios los seguía protegiendo, pero esta vez ellos tenían que obedecer a esto que le había pedido. ¿Y qué habrá pasado? ¿Se habrán muerto los hijos mayores de la familia egipcia? ¿O no habrá pasado nada? ¿Usted qué piensa? ¿Saben qué? Esa noche fue la noche más terrible que tuvieron que vivir el pueblo de Egipto. Porque todos los hijos mayores, sean recién nacidos, sean grandes, sean pequeños, sean niños, todos los primer hijos de cada familia egipcia murió. Entonces el faraón se puso terrible, de enojado, de angustiado, lloró, se amargó, se angustió, se enojó. ¿Saben por qué? Porque el faraón tenía un hijo. Y cuando esta plaga vino sobre la casa del faraón, ¿qué pasó con ese hijo? Se murió. ¿Y por qué se murió? Porque no obedeció a Dios. No hizo caso a la advertencia que Moisés le dijo: dejar salir a mi pueblo porque si no va a venir una de las plagas más tremendas, que era la muerte de los primogénitos. Faraón no hizo caso y tuvo que sufrir la muerte de su hijo. Con toda esa angustia y esa amargura que tuvo el faraón, lo mandó a llamar a Moisés y le dijo: Moisés, llévate a este pueblo de aquí, llévate
todo este pueblo, todos los israelitas, no los quiero ver, no quiero ver a ninguno, se pueden ir, váyanse a donde quieran, a la ciudad que tanto decís que Dios te ha prometido, váyanse. ¿Ustedes piensan que esta vez Faraón se decidió? ¿Piensan que esta vez Faraón sí los dejó en libertad al pueblo de Israel? Sí, Faraón había sufrido tanto, sufrió las 10 plagas que Dios le mandó, las sufrió y sufrió la que más le dolió en su corazón, que era la muerte de su hijo. Y así los dejó libres. Y por fin Moisés y todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Dios, pudieron salir, pudieron ser libres de la esclavitud que tenían por tanto tiempo en el país de Egipto. Ahora, ¿saben qué más pasó? Un montón de cosas más, porque el pueblo salió de Egipto y tenía que empezar a caminar para llegar a la ciudad prometida que Dios le había dado. Pero antes de contarle qué pasó, le voy a leer algo que dice la Biblia en el libro de Efesios. Dice, Efesios 1:6, esto hizo Dios para que alabemos siempre a Él. Cristo, gracias a la sangre que derramó en la cruz, tenemos libertad y perdón de nuestros pecados, pues Dios hizo desbordar sobre nosotros su amor. ¿Por qué le leo esto? ¿Se acuerdan cuando les dije que el pueblo de Israel tenía que pintar el marco de la puerta con la sangre del corderito que después ellos tenían que comer? Después de asarlo, después de preparar una comida. Esa cena, ese evento, se llama Pascua, ¿sí? A lo mejor en algún momento ustedes lo escucharon nombrar. Fue la primera Pascua de la historia. ¿Por qué? Porque sacrificaron a un animal. Con la sangre pintaron la puerta de su casa como señal de que allí vivían el pueblo de Israel y vivían los hijos de Dios. Esto me hace acordar a que el Señor Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros para limpiarnos de todos pecados. El pueblo de Israel tuvo que matar un corderito y marcar su casa con la sangre del cordero para ser libres, para poder salir de la esclavitud de Egipcio y empezar a caminar con Dios en el medio del desierto para llegar a la ciudad prometida. Nosotros hoy no nos hace falta, no tenemos que sacrificar ningún animal. ¿Saben por qué? Porque Dios ya hizo eso, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros, para que su sangre derramara en esa cruz nos limpiara de nuestros pecados y así nosotros poder ser libres. Si reconocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas y le pedimos perdón por nuestros pecados, nosotros tenemos libertad, tenemos perdón y tenemos salvación. ¿Saben una cosa? El pueblo de Israel fue libre de la esclavitud. ¿Y saben otra cosa? Mañana se van a enterar de qué pasó cuando el faraón los dejó libres. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrán perdido en el desierto? ¿O se habrán vuelto a Egipto porque tenían miedo? ¿Qué habrá pasado? Van a tener que esperar a mañana a otra buena noticia en 5 minutos. Nos vemos mañana. ¡Chao! Ahora aprendemos un nuevo texto en esta semana. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32, 8.